de Evaluación de los Aprendizajes, el CINEA, que se aplicó por primera vez en el 98, cuyos resultados fueron publicados el mismo año y que arrojaban un balance desolador en esa materia. Ese CINEA se volvió a aplicar el año 2003. Lamentablemente el gobierno, la hipótesis obvia que a uno se le ocurre, es que los resultados fueron peor incluso que en el 98, que ya fueron bastante malos. El gobierno, el Ministerio de Educación en ese momento, no publicó los resultados de esa evaluación que practicó el CINEA. Por eso, precisamente, yo se lo dije en una conversación personal a la cual me invitó el ministro Héctor Rodríguez, por eso yo celebro y apoyo que desde las alturas del ministerio se esté planteando un debate colocando el problema de la calidad como un problema central, porque con esa ni siquiera mediocridad, voy a usar un neologismo, la terciocridad en materia de calidad, realmente ningún país, desde ninguna perspectiva, con ningún tipo de gobierno, con ningún proyecto político, puede echar adelante. Ahora, esto en el fondo tiene un problema conceptual, una especie de dicotomía que se nos instaló en el cerebro o en el consciente colectivo de los venezolanos desde hace al menos un siglo. Una dicotomía que yo juzgo altamente inconveniente. La plantearon machaconamente los ministros gomecistas imbuidos de positivismo. La marcó nítidamente José Gil Fortul, ministro de Instrucción Pública en el año 12, hace ya 102 años, cuando dijo que entre una educación de calidad y una cantidad o una ampliación de la educación había que escoger la calidad, porque la educación tenía que parecerse a la agricultura, y los sistemas intensivos con pocas hectáreas cultivadas, pero con muy buena tecnificación, daban mayor productividad que las grandes haciendas, el latifundio improductivo. Y con esa terrible analogía, los ministros gomecistas plantearon sistemáticamente la tesis de la calidad, y por eso la educación, a pesar de la inyección petrolera desde los años 20, creció poquísimo, prácticamente no creció durante la época gomecista. Se impuso esa tesis, calidad choca necesariamente con cantidad y queremos calidad. Pasa un siglo y como resulta que tenemos instalado eso en el cerebro de mucha gente, el gobierno chavista optó por la otra, digamos, el otro polo de la dicotomía, por la inclusión. Me llamó muchísimo la atención que en entrevista dominical hecha en Últimas Noticias hace pocos días, el ministro Rodríguez lo señala de una manera asaz aguda. Él dijo exactamente, yo diría que la revolución en sus 15 años ha tenido un solo planteamiento educativo, la inclusión. Y yo le decía a él en la conversación que eso posiblemente se debía a que, viendo las cosas de manera dicotómica, digamos, los liberales, los elitistas, la ven por el lado de la calidad y les importa tres pepinos que aumente la matrícula. El que tiene mucho sentido social lo ve por el lado de la inclusión y descuida lo otro, que durante estos 15 años de gobierno ha habido una visión equivocada desde el punto de vista ideológico, porque han hecho una especie de constelación donde entraba la palabra calidad educativa, evaluación, medición, competitividad en educación, capitalismo. Y como el gobierno se define anticapitalista, entonces echó a un lado, puso en el hombrillo de su propia historia educativa, de sus propias políticas, la preocupación por la calidad. Por eso requete celebro ese problema, porque es algo más que un problema, esa angustia que nos tiene que embargar a los venezolanos, esté ahora en el centro del debate. Yo digo que lo que tenemos que dejar en el hombrillo definitivamente es el enfoque uslariano. O sea, esa visión dicotómica, Arturo Uslar Pietre la estuvo manteniendo incluso hasta sus 91 años. Hasta sus 90 años. En el año 91, Uslar Pietre lo decía así. Siempre he dicho que si a mí se me apareciera el arcángel Gabriel en este momento y me dijera que no hay sino dos cosas por hacer, o darle una educación de primera clase a una tercera parte de la población, fíjese ese tercio que era el que terminaba la educación básica, o darle una educación mediocre a toda la población,
no vacilaría ni un segundo. Yo diría una educación de primera para una tercera parte de la población, porque esa parte de la población saca al país adelante. Prístina defensa del elitismo social y político y económico. Eso es lo que hay que dejar de lado, porque es que además esa dicotomía no es verdadera. Esto no es metafísica, esto es historia. Y puedo poner al rompe al menos dos ejemplos en nuestra historia, no la de otros países, de cómo ha habido etapas, ha habido gobiernos, ha habido momentos en los cuales hemos avanzado significativamente en crecimiento y en calidad. 1936, 1948. Avanzamos significativamente desde el punto de vista cuantitativo. Claro, no logramos pasar de la educación de élites a la educación de masas o la de castas a masas, para decirlo en lenguaje de Prieto. Por supuesto que no llegamos a la de masas en esos 12 años, pero se avanzó significativamente en el crecimiento matricular. ¿Y qué cosa en cuanto a crecimiento de la calidad representó la creación del instituto pedagógico, las escuelas experimentales y muchas otras cosas? Pudimos crecer en las dos cosas. O un ejemplo local, si se quiere, regional o local, de los años 80, 90, en Mérida, las 30 escuelas integrales del maestro Cárdenas. Escuelas donde se mejoró significativamente la calidad y lo social también, lo matricular. Se hizo una investigación a posteriori, la hizo el profesor Edgar Figuera, creo que es profesor de la Bolivariana ahora, y Figuera descubrió que en esas escuelas del maestro Cárdenas, en 30 de ellas, y eran como 40, en los 3 años de desarrollo de la experiencia había habido 0% de deserción, y eran escuelas rurales y eran escuelas ubicadas en zonas populares muy pobres, de manera que pueden ir de la mano una selección exigente de maestros que hacía Cárdenas, porque no aceptaba solamente licenciados de la UPEL o de la ULA, les hacía exámenes, y en esos exámenes recuerdo nítidamente el 42% de nuestros profesores universitarios que aspiraban a ser maestros allí salió reprobado en esas cosas donde también salían reprobados en la UCB, y no entraron maestros de calidad, doble el turno completo, desayuno, computación, etcétera, etcétera, calidad y al mismo tiempo avance en lo social, puesto que hubo 0% de deserción. Termino entonces diciendo que no es verdad esa dicotomía, que tenemos que echarla ya no al hombrillo, al cesto de la basura, y que tenemos que optar por la dualidad.